El sacerdote era un hombre que representaba a Dios delante de los hombres. Esto contrastaba con el profeta, que era un hombre que representaba a los hombres delante de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3, se nos habla de un importante sacerdote. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros Hebreos 7 del 1 al 3. Dice así este pasaje: porque este Melquisedec, el nombre, el sustantivo Melquisedec, es una palabra compuesta. Viene de Melech, que significa rey, y Zadek, que significa justicia. Dice el versículo 1, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem se refiere a Jerusalén. La palabra Salem, Shalom, significa paz. De manera que este Melquisedec era rey de Salem o rey de la ciudad de la paz. Pero además de eso era sacerdote. No solo era rey, sino que era sacerdote. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Abraham salió a pelear contra los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. De manera que Melquisedec, el rey de Salem y al mismo tiempo sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Abraham regresaba de la derrota de los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot, como he dicho ya. Dice, y le bendijo, es decir, Melquisedec bendijo a Abraham, de manera que Melquisedec era considerado un gran hombre, porque el menor bendice al mayor, y Melquisedec salió a bendecir a Abraham, a recibirlo y a bendecirlo, que venía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Dice el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Eso nos indica, nos señala la grandeza de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melech significa rey, Zadek significa justicia, también significa paz, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Versículo 3 es muy importante que lo entendamos. Por no comprenderlo, a veces se han hecho interpretaciones incorrectas.
dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando dice allí sin padre, eso no significa que Melquisedec no tenía padre. Tenía padre. Lo que el texto quiere decir es que no se conocía, no se sabe, no hay registro en el Antiguo Testamento que mencione al padre de Melquisedec. De manera que sin padre significa no se conocía su padre. Sin madre no se conocía su madre. Sin genealogía. Generalmente los reyes tenían una genealogía de dónde procedían genéticamente, pero no se sabe la genealogía de Melquisedec, que ni tiene principio de días, no se sabe ni el lugar ni la fecha de su nacimiento, ni fin de vida. No se sabe cuándo, ni dónde, ni cómo murió, sino hecho semejante al Hijo de Dios. En ese sentido, el Hijo de Dios, Jesucristo, es semejante a Melquisedec, o, dicho de otra manera, Melquisedec era un tipo de Cristo, una ilustración, dirían algunos, de Cristo. Permanece sacerdote para siempre. En el Antiguo Testamento había aquellos que tenían los dos de los tres oficios. Algunos eran reyes y sacerdotes, pero el Señor Jesucristo tiene los tres oficios de los que habla el Antiguo Testamento, porque Cristo era profeta, sacerdote y rey. Versículo 3, lo leo de nuevo: sin padre, no se sabía quién era su padre; sin madre, no se sabía quién era su madre; sin genealogía, no había una lista diciendo de dónde procedía genéticamente; que ni tiene principio de días, no se sabe cuándo nació, ni fin de vida, ni cuándo o dónde murió, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, rey de justicia, o rey de Salem, rey de paz, quien fue sacerdote del Dios Altísimo, era una ilustración, un prototipo de Cristo Jesús. Qué tremenda verdad nos revela la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. La Biblia es un libro maravilloso, como ningún otro libro. La Biblia supera cualquier otro libro. Nos declara, nos enseña con autoridad lo que Dios nos ha revelado. Querido hermano, querida hermana, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita en la sagrada
palabra de Dios y permite que esta palabra de Dios guíe tu vida, guíe tus pensamientos, guíe tus pasos. Nutra tu vida, te dé el conocimiento que procede de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O como dijo Cristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, lee, estudia, medita, nutre tu vida con la palabra de Dios. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sirviendo a Dios delante de los hombres. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, en el estudio de la santa palabra de Dios. Amén y amén.